Hace casi un lustro la minería desapareció del Valle de la Ciana. Aquel diciembre de 2018 fue la última vez que de las entrañas de la tierra las gentes de este lugar pudieron arrancar el carbón que allí se escondía celosamente. La Ciana siempre ha sido una tierra donde la naturaleza ha jugado al escondite y todavía hoy sigue haciéndolo. Las piedras de la Ciana han tenido una capacidad de atracción tan poderosa que sin ellas no se entendería este lugar, porque a pesar de sus bosques, turberas, valles infinitos o brañas, la Ciana es piedra. Antiguos mineros son quienes ahora recorren la superficie de la que fuera una de las cuencas mineras clave en la historia reciente de España, y lo hacen con el objetivo de recuperar, en un trabajo a contrarreloj, los últimos tesoros que el carbón y la pizarra esconden. Ellos quieren preservar el pasado más antiguo de esta tierra, pero también entender por qué su tierra es como es, porque aquí el paisaje radical, indómito, impactante, también ha forjado el carácter de sus gentes. Las piquetas, barrenas o detonaciones ya no hacen ruido en la Ciana. Ahora son las pisadas sobre los estériles, el crujir de la roca y los martillos los que ponen la banda sonora a esta tierra. Una vez al año, cientos de personas llegan hasta Robles de la Ciana atraídas por el poder de las piedras, por la magia de lo desconocido y con la esperanza de entender qué se esconde bajo nuestros pies cuando caminamos por este lugar. Los mejores geólogos llegan hasta una población que apenas supera el centenar de vecinos para arrojar luz sobre un mundo en el que se habla en millones de años, en cientos de metros de profundidad, en la casi indescifrable clave geológica. Antiguos mineros han sido quienes apuestan por no dar la espalda a las rocas que un día dieron la prosperidad a este valle. Pues Geoaciana son unas jornadas de geología que se realizan en el Valle de la Ciana, no solamente en el Valle de la Ciana, sino en los valles limítrofes, y que utilizamos la geología pues precisamente para eso, para que vengan, nos visiten en el aula y sepan un poco lo que pueden ver en lugares como puede ser la Ciana. El aula geológica es un proyecto de un grupo de amigos muy ilusionante, que estábamos buscando un lugar para alojar nuestras colecciones particulares de fósiles y de minerales. El alcalde de Robles, Pepe Méndez, dice: oye, yo tengo ahí las escuelas que están desafectadas, si os sirven, disponemos de 3 salas, una para fósiles, otra para minerales y la tercera que la dedicamos a exposiciones temporales. Nuestra ilusión es trabajar con colegios, o sea, que nos visiten y difundir la geología. La geología tiene una componente patrimonial muy importante y además tiene una vertiente que yo creo que siempre deberíamos tender a explotar. No podemos desligar algo tan importante como es la geología de nuestra propia vida. Entonces, conocer más la geología nos va a llevar a conocer mucho mejor el territorio y conocer mucho mejor el territorio nos va a llevar a conocer mucho mejor a los pobladores, a nosotros mismos. Tenemos a nuestras espaldas el santuario de la Virgen de Carrasconte. Geológicamente nos da también un punto de referencia, porque el santuario está colocado entre medias de Babia y de la Ciana. Tenemos justo enfrente un hito, lo que llamamos la piedra forada, que realmente es una linde del territorio.
Esta roca se encuentra hace un montón de tiempo en unas excavaciones que hacen directamente cerca de la ermita. Tiene mucha historia geológica también, porque aquí tenemos pues, restos de fósiles en el medio de la propia piedra, de una licofita que se llamaba Sigilialia, pero es que aparte habla de muchas más cosas. Parece ser que es un ídolo, habla un poco de la fecundidad, digamos, esta roca va un poco hablando de la importancia que tiene la mujer en sus vidas y demás. Y si os fijáis, aquí en el medio, pues hay una cruz. Aquí hubo en su momento un monasterio de los monjes hospitalarios y un pequeño hospital que era el que cubría un poco estas tres zonas determinadas, Babia, Omaña, Laciana, y aquí pues venían pues, la gente que estaba enferma a que les cuidaran. Debajo mismamente de lo que es la cruz, aquí debajo, pues se encontraba una argolla, y se decía en su momento que todos los que se escapaban de la zona de Laciana, Babia, con problemas, llegaban aquí, tocaban la argolla, automáticamente quedaban liberados de cualquier acto que tuvieran que pagar después. El aula geológica de Robles de Laciana abrió en el año 2016. Aunque en su interior albergue una de las colecciones más curiosas de minerales y fósiles, es un museo vivo. Y hoy, a Poli y a José Francisco les toca trabajo de campo, o mejor dicho, de canchal de piedras, su particular búsqueda del tesoro. Aquí tenemos, mira, este habría que traer para pegarle el Sirigodendron que decías antes. Ese había que, sí, sacarlo y... Sí. Y hay que consolidarlo. Mira este qué guapo, tío. Tenemos mucho resto, lo que pasa es que está muy deteriorado esta parte. Mientras ellos escudriñan la montonera de piedras, Rodrigo Castaño, del Instituto Geológico y Minero de España, analiza el paisaje. Él es una de esas personas capaces de leer y entender el entorno de una manera completa. Donde unos vemos piedras, él lee una historia completa. Es capaz de traducir el complejo idioma en el que habla la geología. Para entender la geología hay que tener la mente abierta, tiene que superar dos barreras. Una es la barrera temporal, los tiempos geológicos se nos hacen inmensos, nosotros estamos acostumbrados a una vida humana, estamos acostumbrados a hablar a lo sumo de siglos, ya los milenios nos parecen mucho, pero cuando empezamos a hablar en escalas de millones de años ya nos cuesta mucho moler la cabeza. Y también tenemos que empezar a pensar en el espacio, pero en un espacio cambiante. La geología nos parece inmutable, nos parece algo que se mueve extraordinariamente lento, pero cualquier proceso geológico, por lento que se nos antoje, se vuelve más o menos rápido a lo largo de la historia geológica. Y eso es lo que posiblemente más cueste ver. Cuando se la entiende es muy placentera, porque explica muchas cosas y ayuda a comprender una realidad que la tenemos ahí siempre, que nos está influyendo siempre, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Lo que tenemos aquí en el fondo de este valle tan angosto, tan estrecho y tan llamativo es el Sil, que aquí es un Sil muy jovencito porque apenas nace unos pocos kilómetros ahí arriba. Hablar de Laciana es en gran medida hablar del río Sil, porque es un elemento que condiciona muchísimo su fisonomía, su paisaje y en gran medida también la forma de vida que ha habido tradicionalmente, incluso en la actualidad, en esta comarca. El Sil es un río que tiene una historia geológica muy convulsa, y digo geológica porque a pesar de que sea agua que fluye, está en estrecha relación con las rocas y también interactúa con ellas de una y mil formas. Entonces no deja de ser un elemento más de la geología de esta región. Tiene una historia muy convulsa hasta el punto de que una de las teorías más aceptadas es que, debido a diversos avatares geológicos que han afectado al noroeste de la península en los últimos millones de años, tanto la trayectoria como la pendiente de este río pudieron cambiar de manera muy significativa, dándole mucha energía, convirtiéndolo en este río tan bravo que tenemos en la actualidad, hasta el punto de que en un momento pudo interceptar y hacer propia la cabecera de otro río de la montaña leonesa tan emblemático como es el río Luna, que quedaría justo desde esta posición hacia el este. Entender el río Sil es entender mucho de lo que hay en estas tierras.
Hasta no hace mucho, Poli y José Francisco buscaban, prácticamente sumidos en la oscuridad, vetas de carbón que perforar y sacar a la superficie a través de las bocaminas. Hoy su obsesión es otra: las fotografías del pasado. Lo que ellos tratan de encontrar son imágenes capturadas en sentido literal hace millones de años y que podrían reconstruir cómo era este lugar cuando el ser humano no existía. En la Ciana hay un montón de lugares donde podemos encontrar fósiles, sobre todo del periodo carbonífero. La Ciana es eminentemente carbonífera, en un lugar donde hace 300 millones de años se forma el carbón. Entonces, del periodo carbonífero es donde más fósiles abundan. De otros periodos sería muy complicado encontrarlos porque no existen esos yacimientos, salvo en una zona determinada donde podemos encontrar fósiles del Devónico. ¿Dónde podemos encontrarlos? Pues en las zonas donde eminentemente había minas. Allá donde había una galería de mina, donde se sacaba directamente el carbón de dentro de la mina, pues ahí dentro del carbón y pegado al carbón se encuentran esos fósiles como el que podemos ver aquí, incrustados en una serie de lutitas. Esto es de un helecho arbóreo. Había tres grandes grupos de fósiles. Estaban las licofitas por una parte, esos mal llamados árboles, ¿vale? Eran los que tenían más porte, más elevados, llegaban a alcanzar 20-30 metros de altura. Luego estaban los helechos normales como los que nosotros podemos ver hoy en día, parecidos, del mismo género más o menos, y luego estaban los equisetos, las colas de caballo que nosotros podemos encontrar hoy en día en lugares donde hay mucha humedad, cercanos a las playas, etcétera, etcétera. En este caso lo que encontramos aquí es algo parecido a un helecho, pero que no es un helecho. O sea, eran las hojas de aquellas grandes licofitas que son, entre otras, las causantes de que nosotros hoy tengamos carbón. La afición te viene, la curiosidad, el interés por saber lo que ha sido, lo que somos, lo que podemos ser. Yo creo que de ahí viene el interés. Te sorprende, yo cuando era un crío pues me sorprendía ver aquellas plantas en piedra. No tenías todavía en tu cabeza el concepto de que es un fósil ni de dónde venía, pero te llamaba la atención, ¿no? Esa curiosidad. Y de ahí poco a poco se va desarrollando, te encuentras con frikis como aquí mi compañero que coincidimos. ¿Y qué quieres? Pues cuando hay una baraja y hay cartas, echamos una partida. Y esto es lo mismo. Estos fósiles no hay problema ninguno para recolectarlos, pero hay otro tipo de fósiles que hay que tener cuidado porque la legislación prohíbe el expolio. O sea que hay fósiles que pueden tener un valor científico muy considerable, entonces hay que tener cuidado dónde se va y qué es lo que se recoge. Cuando encuentras una piedra un poco buena, un fósil un poco bueno, pues no sé, sientes una especie de emoción, decir, algo que lleva, como decía Poli, que lleva 360 millones de años ahí, que quedó, es como una especie de fotografía de la antigüedad que quedó ahí, y ser el primero que lo ve, lo tienes en las manos, pues no sé, es un cúmulo de sensaciones. Encontrar un fósil bonito, porque luego, a ver, muchas veces encontramos mucha chatarra, mucha morralla, pero cuando encuentras un fósil bonito que te llena el ojo, eso te da una emoción que vamos, que te compensa el haber estado horas picando, haberte machacado algún dedo, te compensa todo. La verdad es que es un placer. En el año 2002, el Valle de la Ciana fue declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Un reconocimiento que destaca a aquellas regiones en las que el hombre y la naturaleza han establecido un vínculo estrecho e indisoluble. Vamos a intentar dar una explicación a este aspecto tan singular que tienen los paisajes de la Ciana. Uno de los aspectos más singulares de la Ciana es la abundancia de valles como este que tenemos aquí delante, el Valle del Humajo. Son valles muy amplios, pero sin embargo delimitados por unas paredes muy escarpadas, muy verticales, delimitados en cabecera por grandes cimas, pues como las que tenemos ahí al fondo. La que está situada más hacia el oeste es el Pico Cornón, que sería el techo de la Ciana.
tenemos que ver qué ha pasado en los últimos tiempos geológicos, en los más recientes. Ya no hablamos de millones de años, sino que hablamos de unos pocos miles de años. Bueno, pues lo que pasó aquí a lo largo del Cuaternario, en estos tiempos más recientes, es que el clima ha fluctuado y ha propiciado que tengan lugar una serie de glaciaciones. Intervalo de tiempo durante el cual la temperatura media del planeta o de una región importante del planeta desciende lo suficiente como para favorecer que haya precipitación en forma de nieve y que esa nieve se acumule en determinados lugares, habitualmente en alta montaña, y no llegue a derretirse, de tal manera que un año tras otro se va acumulando y poco a poco se va compactando y se va adueñando del paisaje. Bueno, pues esto es lo que ha pasado aquí en la comarca de la Ciana. Hace unos 50.000, 60.000 años y gran parte del territorio estuvo cubierta por hielo. Los investigadores están de acuerdo en afirmar que posiblemente se tratase de un casquete glaciar que cubría prácticamente todo este sistema montañoso, a través del cual solamente despuntaban las cimas más elevadas, pues como el Cornón que he mencionado o como otras muchas cimas que tenemos por aquí que superan los 2.000 metros con creces. Se redujo el volumen de hielo y cada valle estuvo ocupado por una lengua glaciar, lo que tenemos todos en mente que es un glaciar. Se desplazan lentamente a favor de la pendiente y tienen un poder erosivo muy alto, no por el hielo en sí mismo, sino por todo lo que arrastran. Cualquier bloque de piedra, cualquier arena, todo lo que se encuentran por camino lo van arrastrando y eso tiene un poder erosivo muy importante contra las montañas, contra las laderas y poco a poco van abriendo el perfil del valle, que en el caso de los valles glaciares pues se caracterizan precisamente por esto, por ser valles amplios y con una morfología muy clara con forma de U. En la actualidad se traduce pues eso, en una expresión del paisaje que se caracteriza por estas laderas tan escarpadas que en muchas ocasiones dificulta el acceso a ella porque son muy verticales. Y gracias a esta topografía tan singular se convierten en auténticos santuarios para la vida. La Ciana es una comarca muy boscosa en la que además se conservan algunas especies animales tan emblemáticas como puede ser el urogallo, como puede ser el oso, y en gran medida eso se debe a la inaccesibilidad que tienen estas laderas. Una vez remitidas las condiciones glaciares, el clima en la Ciana pasó a ser un poco más benigno, las temperaturas un poco más cálidas o por lo menos más templadas. Pero sin embargo en zonas de alta montaña, como lo que tenemos aquí en la cima del Pico Muxiven, las condiciones siguieron siendo frías durante un tiempo muy prolongado. Aún a día de hoy lo siguen siendo, los inviernos allá arriba tienen que ser bastante intensos. También tiene su repercusión sobre la morfología del valle, sobre la fisiografía, sobre el aspecto y sobre el paisaje. Y nos da lugar a un tipo de procesos que llamamos procesos modeladores periglaciares, casi glaciares, pero no tienen la intensidad de los glaciares. Fijaros bien en esta ladera, lo que estamos viendo es lo que conocemos con el nombre de glaciar rocoso. Un glaciar rocoso básicamente es una masa de roca que se mueve a favor de la pendiente por un motivo muy particular. Cuando se acumulan los fragmentos de roca desprendidos de las aristas en la parte alta de la montaña, también se puede entremezclar con hielo, con nieve que nunca se llega a derretir y con cosas parecidas. Llega un momento en que se alcanza un volumen crítico y toda la masa, hielo y roca, empieza a fluir como un todo por la ladera y nos da ese tipo de lenguas tan singulares que no son especialmente abundantes. Sin embargo, aquí en la Ciana hay varios ejemplos bien conservados como este que tenemos aquí, que lo que nos está hablando es de eso, de un pasado frío, pero no tan frío como los episodios anteriores de las glaciaciones que invadieron estos valles. Los tres hombres de piedra de la Ciana unen sus caminos en torno a una escombrera resultado de una antigua explotación minera. Toneladas de roca condenadas a la desaparición, pero que en algunos casos pueden esconder verdaderos tesoros. No, y si encontramos uno aquí ya no vamos más allá.
Ya te lo digo yo. Mira, vamos a ver esa piedra. Como antes. Esta tiene buena pinta. Anda, dale caña. Ten cuidado por ahí, que ahí tiene que haber un montón de cosas. Mira, mira, mira. Mira, hostia, mira, mira. Y este sí que es un lino. Mira, A ver. mira, mira, este sí es la hoja que tú buscabas antes, mira. Ten cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Chachán, chachán. Hola, mira. Mira, mira. Qué bonito. Mira, aquí viene guapo, muy guapín. Mira. Mira. Anda, Hojas de- no había mucho calisteridium por ahí, ¿eh? Limnosteris. El limnosteris o el limnosteris. Mira, esto es lo que yo cuando encuentro lo una grave. piedra de estas, Nada le llamo piedra madre porque estas salen, mira, mira, por aquí. Bueno, yo eso es una expresión que uso yo para mí. Cuando encuentras una roca que va sacando láminas, está llena de fósiles, que dices, vamos, es una gozada. Yo le digo roca madre, pero vamos, esto es una que me la he inventado yo, ¿eh? No creo que sea un tecnicismo. Mira, Poli, aquí hay restos de hoja de Cyclosteris, creo. Lugar que tenemos que ir con mucho cuidado. Mira, a lo mejor desde aquí sí las pillamos mejor, mira. Desde ahí. Tenía lo que joroba, esto también es una cosa que hay veces que jorobas algún fósil bueno y eso te da una... Cuidado. Cuenta. Bueno. Mira aquí, Oh, mira aquí lo que hay. mira, mira. A ver, espera a ver si puedo levantar esta. Aquí hay... No, pero esto tenemos que tener cuidado, porque mira, aquí hay una hoja, una rama Mira, mira lo tengo. completa, muy guapa, Sí. muy guapa. Esta roca la tenemos que hacerlo con más cuidado. Luego hay una cosa muy interesante vamos a estropear. en los fósiles. Podemos encontrar la parte que tiene relieve, molde o la zona positiva, y la zona negativa, es decir, la zona donde queda ubicado en su momento el fósil. Ahí está José. Bien, ánimo, puedes con él. A ver, a ver, a ver. Deja que me aparte. Mira, Uy, qué bonito. mira. ¿Veis? Mira, en este caso, esto sería la parte positiva del fósil, que tiene relieve, y este sería la parte negativa, donde no tiene relieve ya. Los negativos, lo que hacemos con ellos después son moldes con los críos, ¿vale? O sea, utilizamos resinas especiales y demás, que hacen que después, al echárselas ahí, salga directamente pues, como si fuera otro positivo más, con lo cual los críos aprenden y les encanta, bueno, pues hacer manualidades en los talleres y demás que les preparamos. Y luego mira, esto sería un ejemplo, corrígeme si me equivoco, Rodri, de fósiles por compresión. Correcto. Ahí lo que se ha acumulado es la materia orgánica, sobre todo el carbono de la propia planta. Por eso tiene ese aspecto tan negro, en realidad es algo así como carbón, conservando el relieve de la planta. Cuando pensamos en fósiles, a nuestra mente viene la imagen de los dinosaurios. Huellas que, por ejemplo, son perfectamente visibles en la provincia de Soria. Pero en la Ciana, esas fotografías del pasado son sobre todo de plantas que hace millones de años vivieron y murieron aquí. ¿Cómo es posible que se hayan transformado en roca? Un fósil es cualquier tipo de evidencia de vida en el pasado, da igual del tipo del que estemos hablando. Otra cosa es que su calidad permita que sea más o menos reconocible o más o menos interpretable. Las condiciones tienen que ser que haya habido un ser vivo que se haya preservado de alguna manera y haya llegado a la actualidad, es decir, por el camino no tiene que haber sido destruido de ninguna manera. Estamos en una escombrera de lo que fue una antigua
mina de carbón, y aquí, por fortuna, se han cumplido una serie de condiciones que permiten que los fósiles se conserven muy bien, con muy buena calidad, y nos permiten hacer una reconstrucción de estos organismos del pasado y del ambiente en el que vivieron. Pues en este caso tenemos que hacer un viaje en el tiempo e irnos a hace mucho tiempo, hace unos 300 millones de años, cuando lo que era la cordillera cantábrica primigenia estaba muy poblada por grandes bosques. Dentro de estos grandes bosques, que estaban situados al pie de la cordillera, se formaron, evidentemente gracias al agua que transportaban los ríos, se formaron áreas lacustres, áreas pantanosas, en las que, aparte de sedimentos de los alrededores, también caía mucha materia vegetal generada por los árboles de estos bosques. Y allí, con el paso del tiempo, se iba acumulando, se iba acumulando, se iba acumulando, y poco a poco se iba comprimiendo, se iba aplastando, se iba conservando, aunque en el proceso también se iba enriqueciendo en el carbono. Y precisamente de esa acumulación surge el carbón. Pero es que además, en muchos casos, las plantas, que nadie se las comía, nadie las degradaba y estaban aquí quietitas en el fondo de un pantano, también podían conservar la morfología original. Y precisamente eso es lo que podemos ver ahora en las rocas de esta escombrera, que, como digo, proceden de la minería y del carbón. Nos encontramos una roca que tiene un color oscuro, precisamente porque es muy rica en carbono, y en ella nos podemos encontrar pues multitud de restos vegetales en los que se identifica perfectamente la morfología. Un helecho, aquí tenemos unas hojas de unos grandes árboles del Carbonífero que podían medir varias decenas de metros, a las que conocemos con el nombre de licofitas. Tiene una gran importancia científica porque ha permitido a los especialistas, a los paleontólogos que trabajan en estos temas, hacer una reconstrucción de cómo fueron aquellos grandes bosques. Y mira, José, mira que fósil. Mira que, hostia, aquí otro, mira, tío. Es de la misma piedra, mira. Wow. No lo tenéis todos. Los fósiles dicen mucho de lo que ocurrió hace, bueno, el tiempo, el periodo donde se encuentra. Son fósiles guía de esos periodos. En este caso nos dicen que el Carbonífero en la Ciana se formó en un lugar cercano al mar, en una cuenca sedimentaria donde los sedimentos de las montañas se caían al fondo de aquellos valles, y gracias a que no había mucho oxígeno en aquellas aguas, iban quedando impresas por lo que estamos viendo aquí, los fósiles tan interesantes que hay aquí. ¿Y eso cuál es? Neuropteris. Fíjate, qué guapo, tío. Hay que limpiarlo bien. Y eso parece una semilla, eso es una semilla, sí, ¿no? Eso es una semilla de Trigonocarpus. Las encontramos sin querer encontrarlos en esas. Otras veces nos fijamos mucho en la forma de la roca, de cómo es la lutita, los limos que hay en ellos. Limos que sean un poco rojizos, porque ahí encuentras los fósiles muy bien consolidados. Luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para la fosilización depende mucho del tipo de sedimento que recubre la materia orgánica, porque no es lo mismo un lodo, para entendernos, que una arenilla, porque cuanto más fino sea el sedimento que recubre el material, más definición nos va a aportar ese fósil. Si son gravas las que recubren los sedimentos, va a dar fósiles con poco detalle. Y luego hay que tener también en cuenta una cosa, la erosión, el calor, el frío hace que estas rocas que hoy veamos aquí, que le estamos abriendo y partiendo y veamos fósiles, dentro de X tiempo no se vean, porque son restos orgánicos que tienden a destruirse. Por eso es muy importante recuperar zonas de estas en cuestión de fósiles. Hay que entender que los fósiles son de hoy, pero a lo mejor mañana no los vas a tener aquí. A la hora de buscar, pues eso, hay que, nosotros en el caso nuestro, prima un poco la conservación, porque con el tiempo, pues esto por meteorización se va degradando, se está restaurando. Aquí en poco tiempo ya no habrá un sitio donde buscar fósiles. Estamos ahora en el momento de rescatar lo que se pueda, y zonas como esta pues nos vienen al pelo. Aquí mira, acabo de ver ahí también un trocito de sigilaria, también muy curioso, y bueno, lo interesante pues es cuando encuentras un fósil un poco que merece la pena. Esto es una herencia que la Tierra nos deja para decirnos lo que ocurrió hace un montón de tiempo, en esta zona o en las zonas X, cualquier zona que haya fósiles en el mundo. Por eso es parte de nuestro pasado, nuestro patrimonio, y tenemos que intentar evitar
que se destruya todo. La diversidad de plantas en el Carbonífero fue muy amplia, aunque en esta cuenca carbonífera en la que estamos, en la de Villablino, nos encontramos fundamentalmente tres grupos. Este que tenemos aquí, esto sería un fragmento de un tronco, las licofitas, que en la actualidad está representado por muy pocas especies y además muy pequeñitas. En el Carbonífero, los auténticos dueños del bosque. De hecho, eran árboles o algo parecido, muy corpulentos, porque llegaban a tener 50, 40, 50, 60 metros de altura sin ningún problema. Y eran los productores, los grandísimos productores de biomasa, y por lo tanto, gran parte de la culpa de que en la actualidad tengamos carbón es culpa de estas plantas. Esto que tenemos por aquí, que simplemente al verlo nos evoca a los helechos, y es que efectivamente lo son. Los helechos eran muy diversos, había dos grupos en realidad con estas frondes tan grandes, con este aspecto muy ramificado, y estos fósiles también son muy abundantes en esta cuenca carbonífera. Hay un tercer grupo que son los equisetos, de momento por aquí no tengo ninguno, pero pueden encontrar alguno, que sería algo así como colas de caballo gigantes, pero bueno, como dije al principio, hay una diversidad y una abundancia tremenda. Uy, mira este que bien, mira qué bien. Este es muy guapo, tío. Qué guapo, aquí Todos ovatas, mira. Todo está perfecto. Lo que pasa es que este, mira, trae esa fisura de rotura. Sí. Este hay que consolidarlo. A ver. Cuando hablamos de carbonífero, hablamos de restos vegetales. Fíjate. Pero dependiendo qué tipos de vegetales encontramos, podemos hablar de una zona determinada de ese propio carbonífero. Por ejemplo, si encontramos restos de los mal llamados troncos, serían licofitas, serían unas zonas que se separaban un poco de los pantanos, del mar y demás. Si encontramos pues equisetos, estamos hablando de una zona donde estaba más cercana a los humedales y al mar. Tenemos aquí mucho material en esta piedra y sería una pena estropearla. Si viene alguien y no nos la lleva, pues no la llevó. ¿Qué le vamos a hacer? Pero estropear de forma gratuita, mejor que no. Porque esta, para mí, es el ejemplo de lo que yo diría roca madre de fósiles. La verdad es que aquí es donde está esa emoción de la que te hablaba antes, que dices, madre mía, lo que puede aparecer ahí. Es como una caja de sorpresas. Es muy emocionante. Estamos pisando restos de hace 300 millones de años, cuando se formó el propio carbonífero aquí de la cuenca nuestra, la cuenca de Villablino. Mira, José, mira qué Neuropteris más bonito. Mira qué pasada, tío. Sí, es guapo. Y allí en el aula hay que levantarle un poco ese trocín de... Mira la otra puntina, la que decíamos. Qué guapo, tío. ¿Viste? Mira, calamites. No, esto no es un calamites, mira las líneas, no, esto es un tronco de lecho directamente. Resto de carbonización y tiene mucho... Un siringo dentro, y aparte de atrás de una licofita, mira, ves. Mira qué bonito eso, macho, es que es una pasada. Rodri, Poli y José Francisco son los pioneros. Ellos han entendido que las piedras siguen siendo importantes para la Ciana, que aunque ya no se utilicen para calentar los hogares, tienen un valor que hay que preservar. Geolaciana no es solo unas jornadas, es en realidad la puesta en valor de un patrimonio que se está perdiendo por culpa de la incomprensión, pero que puede dar respuesta a muchas preguntas. Esto que tenemos ahora aquí detrás de nosotros es una antigua mina a cielo abierto, estuvo funcionando desde el año 1995 hasta el 2008, y lo que hay aquí
Son una serie de rocas que aparecen después de que la MSP en su momento quitara la parte más alta de la montaña. Tienen muchas importancias. Vale, la primera, no dirás que no es bonito lo que estamos viendo, ¿no? Pero aparte les sirve sobre todo a los geólogos para entender un poco más de lo que ocurrió en la Tierra a lo largo y ancho de 100 millones de años, desde finales del Devónico hasta mediados del Pérmico y pasando por todo completamente el Carbonífero completo nuestro. Carbonífero que, para que nos hagamos una idea, es cuando se forma directamente esto que vemos ahí atrás. Parte de lo que vemos ahí atrás es carbón, pues se forma directamente en ese periodo. Los pórfidos son rocas ígneas o magmáticas, filionanas, ácidas, ¿vale? Que son ese tipo de rocas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, que no es ni más ni menos que el magma que sale desde el manto inferior directamente por ahí para arriba, en un momento dado queda a muy pocos metros del exterior, se va enfriando muy lentamente, y lo que hace es que se produzca con esa presión, con ese calor, con esas condiciones ahí dentro, se producen esos fenocristales, pequeños cristales de cuarzo, feldespatos, micas y demás, ¿no? Las oscuras son rocas sedimentarias de la parte del Carbonífero directamente. Hacia finales del Devónico, primeros del Carbonífero, todas las placas continentales convergen en un punto y se forma un supergran continente que se llama Pangea. Se forma una gran cordillera en ese momento que se llama la cordillera Varisca. Para que nos hagamos una idea, no existía ya de por sí el Océano Atlántico, se empieza a formar en Norteamérica y acaba de formarse lo que es ahora en Alemania. Nos toca de lleno a nosotros directamente. Esas cordilleras con el paso del tiempo se van deformando, se van erosionando. Las rocas que caen de esa erosión se van acumulando, el agua de los ríos los va bajando y los va depositando en cuencas continentales. Y en esas llanuras, en esas zonas llenas de agua, ¿vale?, pantanosas, iba emergiendo pues un montón de vida. ¿Qué ocurría con esos vegetales? Que se iban muriendo, iban quedando en las zonas pantanosas. Y iban siendo tapadas directamente, cubiertas por restos de esa montaña, capa por capa encima de ellas. Alguien me preguntaba y me decía, ¿pero qué esto, el pórfido que hay ahí es el único sitio del mundo? No, el pórfido no, el pórfido fue utilizado por pueblos importantes como Roma en su momento, como Egipto, como Grecia. ¿Qué se puede utilizar aquí? Evidentemente, el entorno es muy atractivo y desde luego tú lo que estás explicándoles aquí a la gente es una pequeñita parte de lo que ocurrió en esa cuerda de 100 millones de años, hace de 280 a 370 millones de años. Además, nuestro entorno también da para explicar muchas cosas más, porque nuestros valles, los valles de la Ciana, están totalmente erosionados, están totalmente dibujados por lo que en su momento fue una glaciación, una de las últimas glaciaciones que hubo en el planeta. El ser humano está acostumbrado a apreciar aquello que ha costado construir o que tiene vida, y en esa escala las piedras a veces no encajan. Por suerte existen personas apasionadas, decididas y enérgicas, dispuestas a cambiar las cosas. Personas cargadas con folios y mapas multicolores, con mochilas, con martillos, pero sobre todo con ganas. El Valle de la Ciana abraza a la naturaleza que lo acoge, pero también se niega a perder un patrimonio que forma parte de su esencia. Entender es el primer paso para valorar, para querer y para respetar. Y Geolaciana lo está dando ahora mismo.